Bueno, ahora veremos polinomios de interpolación de diferencias divididas de Newton. Vamos a leer por acá. Sé que una de estas formas de interpolación se denomina polinomio de interpolación de Newton, que trabaja directamente en la tabla obtenida mediante el proceso de diferencias divididas. En el desarrollo de esta diferencia finita se obtuvo en primer lugar las diferencias finitas ordinarias y luego las diferencias finitas divididas. Bueno, en este caso el problema nos va a dar el principal realmente las tres columnas. Una columna que le vamos a llamar I, lo que va a indicar el número de filas, el número de puntos, y en este caso debe de comenzar a partir de la fila número 0 hasta la fila que pueda tener. En este caso tiene hasta la fila número 3, del 0 hasta el 3. Y luego una columna en donde vamos a escribir los valores de X. De X a partir de X0, X1, 2 y 3, y va a depender de cuántas filas tengamos. Y una columna donde tengamos los valores de las funciones. Entonces esta va a ser la variable independiente y esta va a ser la variable dependiente. Dependiendo del número de X, pues va a ser el número de funciones. Entonces cada una de estas se va a llamar funciones. Ahora, al tomar una división, vamos a dividir de estos dos valores, vamos a sacar un valor. Por ejemplo, aquí yo tengo que este valor se llama f de x0 y este se llama f de x1, y se observa que de estos dos obtenemos un nuevo valor y esta es una nueva función. Y la función se llama f de x1, x0. Ahora, después de la función f de x1 y f de x2, también de estos dos valores la vamos a reducir. De estos dos voy a obtener un nuevo valor y se va a llamar f de x2 y x1. Después de este valor del f de x2 y f de x3 también lo voy a reducir y voy a tener un valor de f de x2 y f de x3, así junto. Ahora, en este caso, si observan, aquí estoy empezando la numeración de 0 a 3, y voy a tener 4, como quien dice, si es de 0 a 3 voy a tener 4 filas. De esas 4 filas, al reducirse me van a quedar 3 filas. De estas 3 filas también las voy a reducir y me van a quedar 2 filas. De las 2 filas voy a reducir y me va a quedar una sola. Ahora, aquí se observan, cada columna dice primero, segundo y tercero. Estos valores, estas etiquetas o estas divisiones dependen del número de filas. Si el problema solamente tiene fila 0 y fila 1, entonces yo tengo hasta la primera división. Pero si el problema llega a tener hasta la fila 2, entonces voy a tener hasta la segunda división. Por ejemplo, si tenemos hasta la 2, entonces de estos dos valores saco una. De estos dos saco otro valor. De estos, del primero y este segundo, ahora saco 1. Entonces ahí tengo la primera y segunda división. Si en este caso tiene hasta la fila 3. Si tiene la fila 3, entonces va a llegar hasta la tercera división. Entonces, las divisiones dependen del número de filas. Aunque empiecen de 0, ¿sí? Empiecen de 0, pero la fila se va a enumerar de 0 hasta el valor. Por ejemplo, aquí es de 0 a 3, entonces tengo hasta la tercera división. Si yo tuviera un valor, otra fila más, que fuera hasta 4, entonces iba a tener hasta la cuarta división. Si fuera que tuviera hasta las filas 5, entonces va a ser hasta la quinta división. Entonces, cada fila que nos estén proporcionando, pues va a depender también cuántas divisiones se vayan a utilizar. Entonces, esto se puede hacer para un diseño experimental, es decir, que tengo un valor de variable independiente y un valor de variable dependiente. Dependiente depende de lo que haga esta columna, vamos a obtener este valor. Puede ser que se haga un muestreo y tomando las lecturas en un determinado tiempo, y estos sean los tiempos y estas sean las lecturas. Pero resulta que deseo conocer una cantidad. Por ejemplo, yo de esta tabla quiero conocer un valor y ese valor está entre x1 y x2, que fuera un valor, por ejemplo, entre estos dos una cantidad, pero resulta que yo ya hice mi muestreo y cuando yo hice mi muestreo no me percaté, no lo hice, no me acordé, ¿sí? O no lo tenía pensado para diseñarlo, por lo tanto
yo al momento de hacer mi muestreo no consideré un valor intermedio, entonces por eso se hace este tipo de procedimiento para sacar un polinomio, y en ese polinomio le podemos sustituir el valor que yo deseo encontrar. Ya no es necesario volver a realizar el muestreo, sino con los datos que yo tengo puedo predecir el valor que no calculé. Entonces puede quedar un valor en medio de uno de estos puntos, cualquiera de ellos que yo quisiera un valor en medio, lo puedo determinar por el polinomio. Entonces lo que voy a hacer es predecir. Bueno, aquí lo que vamos a ver, cómo determino cada uno de estos valores. Para determinar el valor de f de x1, x0, es decir, que tengo una relación entre la fila 0 y la fila 1. Esta es la fila 0 y la fila 1. ¿Cómo la determino? Bueno, yo la voy a determinar, y aquí lo indiqué. F de x1 y x0 me dice que estoy solamente utilizando estos dos valores de x. ¿Qué hacemos? Va a ser igual en la parte superior a la diferencia de las funciones. ¿Con respecto a quién? Con respecto a f de x1 menos f de x0. O sea, el valor superior menos el inferior. Entonces, ¿quiénes son esos valores? Yo les decía que el problema nos va a dar estas tres columnas, o nosotros vamos a diseñar estas tres columnas. Pero entonces, ¿quién es f de x1? Aquí está el valor de f de x1, y el valor de f de x0, aquí está el valor. ¿De dónde tomamos x1 y x0? Pues de la fila 0 y de la fila 1. Ahora, en la parte superior dice f de x1 menos f de x0, que son estos dos valores, entre x1 y x0, entre los dos valores que tenemos de x. ¿Sí? Y evaluamos, y el resultado se va a llamar f de x1, x0. Aquí lo tendremos. Lo mismo sucede para el otro valor, y aquí me está indicando que solamente estoy utilizando lo de la fila 1 y la fila 2. La 0 ya no, sino la 1 y la 2. ¿Qué hacemos? Los valores de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Entonces ya nada más voy a utilizar estos dos valores en la parte superior, y va a dividir entre estos dos valores. Y así hacemos el tercero. Ok, de las 4 filas nos quedaron 3 para hacer ahora la división segunda. Ahora, como función voy a ocupar, pero los valores que me dieron aquí, los resultados de los resultados sobre la división de las x. Aquí tenemos la fórmula. En este caso voy a ocupar ahora, voy a relacionar estos dos, y aquí estaba 0, 1, 1, 2, entonces voy a relacionar de la 2 hasta la 0. Entonces, aquí tenemos f de x2, x1. Este resultado es el que me dio en esta división, menos el valor de la división de arriba, entre x2 menos x0. Y se observa, ya no divido entre los dos primeros valores, sino ahora va a ser, estoy tomando otro valor más, x2 y x0. También de estos dos obtengo uno. Aquí está el procedimiento, aquí está la fórmula, y en este caso voy a dividir entre x3 y x1. Bueno, de ahí quedaron en la segunda división quedaron dos resultados. Nos vamos a la tercera. En la tercera tengo que sacar la relación de estas dos, y aquí llevábamos 0, 1, 2, y aquí 1, 2, 3. Entonces ahora se va a llamar 3, 2, 1, 0, en donde relaciono desde las 3 hasta las 0. Como eran 2, me va a quedar un solo resultado. Ese resultado ahora está formado por la división superior menos la división inferior, dividido ahora desde x3 hasta x0. Entonces desde aquí hasta aquí son los valores que vamos a utilizar. Ahora, bueno, todos esos cálculos que yo tengo en cada una de las divisiones me va a servir para crear un polinomio. Entonces, aquí tengo la fórmula de los polinomios. Si aquí dice que es polinomio de interpolación de primer grado, es decir, que voy a tener la fila 0 y la fila 1, primer grado. Segundo grado, entonces voy a tener hasta la fila 2. Tercer grado, voy a tener hasta la fila 3. En este caso, en este ejercicio, como se trata que es hasta la tercera fila, hasta la numeración 3, entonces voy a tener 3 divisiones, y entonces yo estaría ocupando el polinomio de interpolación del tercer grado. Cuando yo tenga hasta la segunda división, entonces yo tendría que ocupar el polinomio de segundo grado, ¿sí?
Entonces, bueno, ahora estos valores, por ejemplo, si yo quiero sustituir en el polinomio de acuerdo a esta tabla al polinomio de tercer grado, observen que el valor que voy a utilizar en este caso me dice que voy a ocupar, dice f3 de x. Las x que teníamos utilizando estaban enumeradas como x0, x1, x2 y x3, pero aquí hay una x en la fórmula, pero esta x en la fórmula no está numerada. Esa x no enumerada es el valor que queremos predecir, es decir, que entre x1 y x2 quiero encontrar un valor, entonces aquí voy a establecer una x con una cantidad y esa cantidad es la que voy a sustituir. Bueno, por ejemplo aquí dice f de x0 es el primer valor que yo tengo aquí en la función. Luego dice más f de x0, x1 es la primera división. ¿Sí? Entonces, de cada una de las divisiones, aunque ya llené toda mi columna, voy a ocupar este primer valor, este y este de cada una división. Entonces voy a ocupar el primer valor de las divisiones, las demás no, nada más el primer valor. Y ese primer valor lo vamos a utilizar en esta parte. Por ejemplo, veníamos como f de x0, que es este valor. Después tenemos el valor de f de x0, x1, que es el primer valor de la división de la primera, y luego está multiplicando x menos x0. X es el valor que se estima y x0 es el valor que se asigna de la tabla. Luego dice más f de x0, x1, x2. Esta división corresponde a la segunda. Y multiplica por x menos x0. La x es la estimación, x0 es el valor de la tabla. Luego que multiplica a x, otra vez es el valor de la estimación, menos el valor de x1 que está en la tabla. Después, más, otra vez tenemos que x0, x1, x2 y x3, que es el valor que corresponde a la tercera división. Por aquí tenemos que va enumerado 3, 2, 1, 0, o bien 0, 1, 2, 3, al final de cuentas es el mismo valor. Entonces, esta cantidad es esta. Y voy a multiplicar otra vez por las diferencias. Pero se observan que aquí fui aumentando. En un polinomio de interpolación de primer grado, multiplica solamente si yo tengo como referencia usando 0 y 1, y al momento de multiplicar es x menos x0. Si aquí en la de segundo grado yo estoy ocupando hasta la de 0, 1 y 2, en el momento que multiplico nada más multiplico hasta la 1, la 2 no. En el polinomio de tercer grado ya tengo 0, 1, 2, 3, pero al multiplicar es 0, 1 y la de 2, la de 3 no se utiliza. Y así vamos a ir aumentando el número del polinomio, y el polinomio o el grado de polinomio depende del número de filas que tenga la tabla. Bueno, vamos a los ejercicios. Aquí tenemos el primer problema. Dice, por interpolación lineal, calcular f de 1.55 a partir de la tabla. Aquí tengo entonces que mi tabla tiene la fila 0 y la fila 1. Como tiene hasta la fila 1, por lo tanto, solamente voy a calcular hasta la primera división. Fila 1, entonces hasta la primera división. Bueno, entonces, y quiere el valor de 1.55. Ese valor no lo tengo. Tengo 1.2 con respecto a x, 1.2 y 1.7. Necesito 1.55. Ese es el valor que voy a predecir de acuerdo a este polinomio lineal. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a escribir igual, abrimos paréntesis y evalúo en la parte superior las funciones. La función superior menos la función inferior. Y divide entre los valores de x, el superior menos el inferior. Cierro el paréntesis y le doy enter y resulta que aquí me dice que vale 2, la división vale 2. Ahora lo voy a sustituir en este caso, en esta fórmula. Bueno, este fue el resultado de mi primera división. Le voy aquí a marcar que esta es mi primera división. Y esa primera división corresponde a este lo que está aquí, lo que estoy señalando. Bueno, ahora entonces, dice que el valor de x es de 1.55. Entonces, ahora le quito a la fórmula el valor de x y x toma el valor de 1.55 y estoy etiquetando que lo que estoy determinando es el polinomio lineal. Bueno, vamos a hacer entonces igual
igual al valor de f de x0, al valor de f de x en la fila 0. En este caso es el valor que tenemos en esta celda, la celda E33. Ese es el valor de f de x0. Luego dice más la primera división. La primera división, aquí lo tengo señalado que vale 2. Que multiplica, entonces le ponemos asterisco, que multiplica, abro paréntesis, al valor de x. X en este caso vale 1.55 menos el valor de x en la fila 0. Entonces el valor de x en la fila 0 vale 1.2. Entonces cierro paréntesis y le doy enter y dice el resultado, este resultado por acá me está dando un valor de 2.7. Observemos que en este caso vamos a comparar y en mi tabla, esta es mi tabla principal, en mi tabla principal yo tenía que conocer el valor de 1.55 y resulta, aquí vamos a aumentar un dígito, 1.55 y resulta que cuando yo tenía 1.55 o buscaba el 1.55 desconozco su valor de la función. Entonces para poder encontrar el valor de la función tengo que utilizar un polinomio de interpolación. Ahora ya lo calculamos, dice que vale 2.7 y aquí dice que es de 2.7. Entonces el valor para saber que estamos correctos, está correcto lo que hicimos, el valor que hemos determinado debe de quedar en medio. Primero, 1.55 se encuentra entre 1.2 y 1.7. Y el resultado de 2.7 se encuentra entre 2 y entre 3. Ese es el resultado correcto. ¿Por qué? Si yo voy a calcular 1.55 y resulta que se me pasa después de 3, por lo tanto hice mal mi operación. O en este caso me dio menos de 2, tampoco está correcto. Entonces debe de quedar dentro de este intervalo. Entre 2 y 3 debía quedar. No importa que fuera 2.01, podría ser correcto. Está quedando dentro del intervalo. Pero en este caso nos dio 2.7. Entonces quiere decir que cuando desconozco el valor y cuando x es 1.55, el valor desconocido ya ahora es de 2.7. Por eso les decía desde un principio, se trata de un polinomio de interpolación y ese polinomio me sirve para predecir un valor que no tengo. ¿Sí? Bueno, ese es para el caso de una interpolación lineal. Veremos ahora para el caso de un polinomio de segundo grado. Aquí tenemos la ecuación. En segundo grado, lo que vamos a hacer es que de estos tres valores, como es segundo grado, vamos a llegar hasta la segunda división. Entonces de estos tres valores, aquí va a quedar dos valores y al final vamos a quedar en una. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos igual, abro paréntesis, es la función superior menos la función inferior. Y divide entre los valores de x el superior menos el inferior. Ahí se los está indicando los cuadritos para ver qué valores ocupamos. Le doy enter y ya, ahí quedó en la primera división. Aquí para no estar haciendo todas las divisiones, lo que podemos hacer es copiamos o seleccionamos y arrastramos, ¿sí? Y automáticamente me generó la otra división entre este valor y tenemos el valor. Pero por aquí hay un letrero que dice que marca un error en la división. Eso lo podemos suprimir y entonces ya indicamos que ya hice la operación que tengo acá arriba. Acá está también de este lado, nada más lo bajamos para no estar haciendo de manera individual, nada más se copió y ya ya lo recorrimos. Esa es una forma de hacerlo también, o bien copiamos y por acá pegamos de ese lado. Bueno, o en este caso que eliminamos lo que no nos servía y ya quedó. De estos dos valores tuvimos este primero y de estos dos valores tuvimos este. Ahora, de estos dos de la primera división, de estos dos voy a sacar uno y va a ser igual al superior menos el inferior. Y cierro paréntesis, abro paréntesis, ahora entre los valores de x. Pero primero nos fuimos de 2 en 2, 1 y 4 y luego 4 y 6. Ahora voy a agarrar
todos, de 6 hasta 1, ¿sí? Y le doy enter, y entonces ahora me da esta cantidad, ¿sí? Y aquí están los valores que he utilizado. Por ejemplo, en este valor que habíamos hecho nada más de arrastrar, si lo tocamos, y aquí vimos los valores que habíamos utilizado, donde toqué la superior menos inferior, entre superior menos inferior. Ok, ahora voy a marcar los valores que voy a ocupar. Estos de aquí son los valores de la primera división y este de la primera división. Estos que acabo de marcar son los que van a ir en esta parte donde está la función acompañada con de 2 y la de 3 valores donde están los corchetes. Este valor donde están los corchetes es el valor que acaba de encerrar dentro de la marca de color. Ahora, X ahora vale 5. Significa que yo quiero encontrar un valor, vamos a marcar aquí, que es mi función principal. Quiero un valor y el valor que voy a utilizar dice que, o el que quiero conocer, es uno de X que vale 5. Aquí vamos a poner el valor que vale 5. Que vale 5. Y me debe dar como resultado un valor, ¿sí? En este caso me debe dar el valor que determinamos de este lado. Y debe de quedar, dice, cuando vale 5, debe de quedar entre 1.3862 y entre 1.79. No debe de pasar, entonces debe de quedar entre medio de ese valor. Bueno, vamos a seguir la operación. Este va a ser igual al valor de f de x0. F de x en la fila 0. Aquí lo tenemos, f de x en la fila 0. Más la primera división. La primera división, aquí tenemos el valor. Que multiplica al valor de, abrimos paréntesis, de x. X vale 5. Menos el valor de x0. X en la fila 0. X en la fila 0 vale 1. Cierro el paréntesis. Luego dice más la segunda división. Y la segunda división me dio esta cantidad. Que multiplica, y va a multiplicar otra vez el valor de x menos el valor de x0. Aquí tenemos el valor de x0. Y sigue multiplicando, abro un paréntesis, otra vez el valor de x, pero ahora va a ser menos el valor de x1. Y ahora x en la fila 1 pues vale 4. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y resulta que la cantidad me dio 1.64. Vamos a visualizarlo aquí en la tabla y observen que 4 es 1.3862.944 y 6 es 1.791759.5. Y el valor de cuando x es igual a 5, el valor es de 1.6409. Le decía, debe de quedar el valor entre estos dos valores, debe de quedar. A lo mejor se acerque tantito, muy pegadito, pero debe de quedar entre estos dos valores. Eso significa que sí se puede hacer, o sí se puede calcular, o que quedó exacto el valor que necesitaba. Ahora, bueno, aquí hicimos un ejemplo para un polinomio de segundo grado. Aquí tengo otro que es un polinomio que está en este caso hasta la fila número 3. Bueno, aquí observamos, en este caso dice el problema, dice en las tablas siguientes se presentan la temperatura de ebullición de la acetona a diferentes presiones. Elabora una aproximación polinomial de Newton para la información tabular de las presiones de vapor de la acetona e interpole la temperatura para una presión de 2 atmósferas. Aquí en esta tabla observan que ya no hay ni X ni F de X. Entonces en esta tabla hay una fila que se llama puntos y esa la voy a considerar como los valores que teníamos por acá, que era el valor de I, ahora se llama puntos. Pero dentro de los dos valores tenemos por acá dos filas. Una dice que es temperatura en grados centígrados y la otra dice presión en atmósfera. Pero si observan aquí, a X es el que se le asignaba un valor, ¿sí? Es la variable independiente y de este lado la variable dependiente. Entonces en este ejercicio, si le voy a asignar valor
a 2 atmósferas, en este caso a la presión. Por eso la presión va a ser la variable independiente y la temperatura va a ser la variable dependiente. Entonces por eso quedó esta columna de esta forma: presión, variable independiente, porque ahí es que le voy a asignar el valor de 2, y la temperatura va a ser la variable dependiente. Entonces al final el resultado que nos dé va a servir para determinar cuánto de temperatura en grados centígrados vamos a tener cuando hay 2 atmósferas de presión. ¿Ven? Pues entonces aplicamos que ahora, como hay hasta la tercera fila, entonces tengo hasta la tercera división. Hay cuatro filas aquí, entonces aquí se va a reducir en 3, 2 y 1. Entonces por aquí hacemos la operación y decimos igual el superior menos el inferior, entre el superior menos el inferior. Damos enter y ya tenemos en este caso la primera división. Arrastramos y quito donde están los textos. Ahí están los textos. Eran 4 filas, ahora ya tengo 3. Automáticamente por la fórmula se aplica y queda y ahí solita la va reduciendo. Ahora, de estas 3 debemos sacar otra división, y si hay 3 debe quedar 2, entonces por aquí lo marcamos en medio y le marcamos que es el superior menos el inferior, entre la primera división agarrábamos 5 y 1, en esta división vamos a agarrar 20 menos 1, dividimos y hacemos el mismo procedimiento del arrastre, y aquí tenemos el texto, suprimimos. De estas dos volvemos a dividir y vamos a encontrar una, y esta va a ser ahora la función superior menos la función inferior, entre, ahora habíamos agarrado primero entre estos dos, en la segunda división entre estos 3, y ahora la tercera división entre los extremos. Ahora va a ser 40 menos 1, y tenemos el otro valor. Entonces cada valor que tenemos en la fórmula, el valor de la fórmula nos va a servir para identificarlo como valores de lo que está en los corchetes, el inicio de cada una de las divisiones. Entonces lo voy a marcar aquí de otro color para que sea mi referencia, que es la división que voy a utilizar. Entonces el primer cálculo de cada una de las divisiones. Bueno, entonces ahora ya nos vamos a utilizar, en este caso, tomar como referencia el polinomio o la fórmula del polinomio, ¿sí? Entonces, pero lo que vamos a calcular ahora es la temperatura de acuerdo al valor de la presión de 2 atmósferas. Entonces el valor de x va a ser el valor de 2, que es las 2 atmósferas. Entonces comenzamos tomando como referencia f de x0, bueno, en este caso se llama t de 0. T de 0, aquí va a estar, que es de 56.5. Más la primera división, y la primera división es de 14.125. Que multiplica a x menos x0, pero x vale 2, menos x0, x en la fila 0, bueno, es el primer valor que vale 1. Y cerramos. Más la segunda división, y la segunda división es esta operación. Abrimos paréntesis y nos basamos a que aquí nos está pidiendo otra vez el valor de x. Ahí está el valor de x menos el valor de x0, ya lo habíamos marcado, que multiplica otra vez a x menos x1. X vale 2 menos x1, ahora vale 5, ¿sí? Más la tercera división, y la tercera división es este valor. Ahora aquí multiplicamos por, bueno, voy a tomar como referencia, porque aquí me está pidiendo x menos x0, x menos x1. Estos dos valores son los dos valores que tengo ya calculado o ya marcado. Entonces lo único que voy a hacer es copiar hasta aquí, y ya copiando le he agregado estos dos, pero me va a faltar
agregar este último. Entonces va a ser el valor de x menos el valor de x2. Y aquí está el valor de 20. Entonces ya metimos todos los datos. Observen que debe de llevar todos los datos. Y ya cada una de las etiquetas pues ya lo tengo marcada. Y cada uno de los valores que van enumerados pues son los valores que tienen en la columna de la presión, o lo que le llamamos el valor de x. Le doy enter y resulta que ahora tenemos que es el valor de 72.72. Vamos a quitarle unos cuantos dígitos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces el resultado va a estar dado en grados centígrados. Entonces por aquí lo localizamos. Dice que cuando hay una presión de 2 atmósferas, nosotros tenemos por aquí una temperatura de 72.725 grados centígrados. Vuelve a coincidir que debe de ser entre medio los valores. El 2 está entre 1 y 5 y su resultado está entre 56 y 113. ¿Vieron? De esa manera se ocupa el polinomio de interpolación de diferencia dividida de Newton. ¿Para qué sirve? Para predecir un valor. Es decir, nosotros teníamos todos los valores que están en azul, son los valores que teníamos, pero resulta que después de tomar esas lecturas, que fueron las mediciones, resulta que nosotros no teníamos el de valor de 2. No puedo realizar nuevamente la lectura, sino por eso se ocupa el polinomio para predecir una cantidad que yo no tengo considerada. Eso es todo y muchas gracias.